Sobre ética pública, la frase lapidaria de Benito Juárez sigue siendo gravemente vigente. Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley le señala. México está atravesando una crisis multidimensional, tanto en lo económico como en lo político, moral y social. Confronta radicales disyuntivas. Para explicar el origen de esta crisis, su evolución reciente y sus posibles vías de desenlace, se muestran en lo público las limitaciones de la transición mexicana a la democracia y, por tanto, las razones de la continuidad institucional, legal y cultural del viejo régimen. A su vez, se estudia la aceleración de una crisis. México ha estado presente en las noticias internacionales por escándalos mayúsculos derivados de violaciones de derechos humanos y actos de corrupción en las más altas esferas de gobierno. Lo que parecía ser hasta entonces una historia de éxito de una tecnocracia conservadora que había logrado completar el ciclo neoliberal en México, se convirtió de pronto en un relato de horror, incompetencia y abierto desafío a la opinión pública. México experimenta hoy una crisis política y moral tan grave como la sufrida en 1994-1995, cuando coincidieron en el tiempo la irrupción del zapatismo, la lucha nacional por la democracia electoral, varios magnicidios políticos sucesivos y una crisis económica estructural. El problema de México fue que la transición a la democracia no estuvo seguida de un proceso de democratización. Para empezar, las dos caras de una transición efectiva, a saber, la destitución del viejo régimen y la instauración de uno nuevo, no pudieron llevarse a cabo. Del lado de la destitución fallida, debe destacarse que no pudo romperse la infraestructura legal e institucional del viejo régimen, la Constitución de 1917. En su versión modificada por el presidente Salinas, permaneció intocada en sus fundamentos, al igual que el resto del edificio legal. En el corto plazo, el régimen se ve favorecido por el ambiente de confusión política y la ausencia de líderes visibles en la sociedad civil. Hay una enorme movilización de protesta y han emergido múltiples iniciativas para salir de la crisis, pero no existe un liderazgo capaz de unificar la diversidad de opiniones políticas existentes en el seno de la sociedad civil, ella misma plural y heterogénea. Este vacío político favorece un escenario en el cual el PRI más conservador pretendrá asirse al poder sin cambiar nada, disfrazándolo, esperando que el propio movimiento social se desgaste en un contexto de represión selectiva. La democracia en México, llevada a efecto, ha resultado insuficiente para lograr lo que las transformaciones culminen en un nuevo orden político constitucional, democrático, que consigne distintas formas de participación, más allá de la democracia representativa que se ha constituido en el sistema partidocrático pluralista, habiendo omitido la democracia participativa, el cual es uno de los componentes fundamentales en la Constitución Federal, como lo son los derechos políticos de los ciudadanos en términos de estar facultados para realizar, por ejemplo, la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato, entre otros, que obviamente podemos identificar como formas democráticas participativas. La reivindicación mexicana de la democracia en el régimen constitucional olvidó sus valores.
temas y propuestas de la tradición republicana y liberal. Todo este efecto de propiciar que la democracia se entendiera como la elección universal y directa de los gobiernos por sus ciudadanos, pero también y principalmente que el ejercicio del gobierno es ante todo un orden político, estructurado y animado por la ciudadanía hecha de libertades, igualdad y el derecho a participar en las decisiones de los asuntos públicos a fin de dar certeza, seguridad, prosperidad general de la sociedad política a la que pertenece. El poder no cambia a las personas, solo revela quienes verdaderamente son. Para justificar todo este movimiento, bajo el sistema federativo, los funcionarios, la democracia. Hoy más que nunca, si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie.